ya Claro. precisamente quería, ya ahorita, cuando veamos algunas características, algo fundamental, hoy vamos a hablar un poco de cautelas, vamos a hablar de pronto, tocaremos algo de los presupuestos, las medidas cautelares, como son el famoso bonis juris, el periculum in mora, el periculum in dani, el aspecto auditoris, contra cautela, razonabilidad, proporcionalidad, ponderación, que también se puede dar en eso. Pero algo sí estructurábamos, y es que uno cree que presentar una tutela es fácil. Y uno va y mira y no, aunque creo que su señoría o otro doctor, no me acuerdo el nombre, y le ruego me excuse, que hacía una intervención el día sábado que el decreto traía de que no era algo informal. Pero si usted mira una tutela contra providencia judicial, no tiene nada informal. Si eso debe tener, incluso ya llega uno muchas veces unos parámetros que así no sea contra providencia judicial, debe reunir algunas solemnidades, y hay veces las personas no, pues no gozan como pues de tanto conocimiento para eso, pero ahí es donde debemos de nosotros mirar algunos temas, y precisamente cuando yo leí como la semana antepasada, entonces leí y yo dije, como anillo al dedo me cayó, vea, mire cómo de una u otra manera nosotros los abogados eh, también sufrimos, ¿no? Somos seres humanos. Ahí la gente a veces se olvida de que el abogado es un ser humano. Un abogado, bueno, si Doctor, trabaja, si, doctora, cuénteme. doctor, qué pena interrumpirlo, es que estamos escuchando muy poquito. ¿Sí? Uy, Sí, espéreme un señor. segundito, espéreme un Muy bajito, segundito. doctor. ¿Sí? Muy Espéreme a ver bajito, si sí, es, señor. espéreme Sí, a ver si es que tengo el, es que estoy ahí tengo el audio al 100%. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Ya me sí, escuchan un poco doctor. mejor? Sí, doctor, perfecto. Sí, Sí. señor, Ah, bueno, perfecto. listo, Sí, perfecto. señor. Si no me escuchan, por favor, Gracias. tranquila. Es que me coloco incluso los audífonos para que no haya de pronto mucho, pero espérenme a ver si... ¿Me escuchan así mejor? Totalmente. Perfecto, doctor. Muy bien. Perfecto. Gracias. Entonces, muchas gracias, doctora, muy amable, porque yo considero que aquí Pero bueno, ya compartí pantalla. ¿Pueden verlo? Sí, doctor, Sí, efectivamente. doctor, perfecto. Entonces, como decíamos, nosotros los abogados, bueno, si tenemos o si trabajamos con el Estado, pues tenemos, o trabajamos en una empresa privada o somos servidores públicos, pues tenemos prestaciones sociales y demás. Pero los que somos litigantes, de una u otra manera, y no tenemos estos privilegios, pues es más complicada la cosa. Y obsérvenlo en la tutela que presenta el señor. Él estuvo, analizó, si usted miró, pues trabajó y demás, pero está peleando el tema para poderse pensionar, dado que pues su compañera permanente pues lo ayudaba y lo estructuraban sus gastos, pero perdió su trabajo y vienen sus hijos. Es la realidad también que tiene un abogado litigante. En los 15 no sé si alguien de pronto tuvo pronto el tiempito, por ahí media hora, 15 minuticos, y empezó a leer ese libro que les dejé el sábado, que se llamaba El hombre más rico de Babilonia. Ahí empieza uno a mirar, y para evitar este tipo de acciones, este tipo de cosas que pasan en Colombia. Nadie está exento, y mire cómo un abogado pide la protección o el amparo para la satisfacción de sus necesidades, ¿no? Bueno, y muchos compañeros míos que conozco que son abogados litigantes, o son beneficiarios de un plan de salud, ya sea por su esposa, por sus hijos o por ahí, pero un litigante es muy raro. No digo, aquí los pueden haber, que digamos, si somos litigantes, paguemos régimen pensional, o no tenemos cesantías, o no tenemos primas. Es muy complicado, salvo que de pronto tengamos una empresa y demás, y eso ya es diferente, pero obsérvese la realidad. Entonces me llamó mucho la atención, por eso también la traje, para mirar ese sentido y mirar ya
en las partes de los considerandos el tema que vamos a iniciar hoy, porque es que la tutela también tiene unas características especiales. Pero para proseguir con lo que a nosotros nos interesa, nosotros debemos conocer la génesis, nosotros debemos de conocer las génesis, de dónde trae todo. Por ejemplo, el sistema oral en materia penal, y si hay alguien que litigue en penal me dirá si eso si estoy diciendo mal. El sistema oral fue tomado ¿de dónde? De la justicia americana. En ese tiempo, para mirar el tema de los jurados y tal, pero pues obviamente hay jurados, aquí se cortó, pero tomamos la esencia de allá. La acción de amparo, ¿en dónde nace? En México, como proceso constitucional, allá la llaman acción de amparo, acá la denominamos acción de tutela. La misma nace desde la Constitución de Yucatán, como proceso constitucional. La tutela fue fijada por primera vez en la Constitución del Estado de Yucatán en el 1841. Aquí donde nace, en la Constitución del 91. La gran revolución de la Constitución del 91, que ahorita ya empiezan por ahí a decirse que pues, debe de tener una nueva Constitución. Entonces, por ahí se habla de eso. Entonces, viene de allá, de la Ciudad de México, y a través de esa gran Constitución. Acá en la Constitución Política del 91, también la podemos encontrar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2. Otra fuente que ampara también todo esto, ¿dónde? En la Convención Americana de Derechos Humanos del 69, en su numeral 1 y en el artículo 25, en donde buscan que es una protección judicial. Nótese que en la Constitución Política del 91, este fue uno de los grandes ejes, de los grandes fundamentos, tratar una acción ¿para qué? Para la protección de los derechos constitucionales que se estaban dando, ¿no? Que venían de la Constitución del 86 y que muchos surgieron de la Constitución de 1991. Ya entrándonos un poquito al tema de la Constitución, de esa Constitución del 91, entonces decimos que está regulada en el artículo 86. Dice, toda persona, derecho de gentes, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección de un derecho de un derecho fundamental. Nosotros tenemos derechos fundamentales, derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Pero entonces, lo estructurado en el artículo 86, todos tenemos derecho, primero, a presentar, a colocar en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. Todos tenemos derecho a que si nos vemos quebrantados en algún derecho pactado en esa Constitución política, entonces podamos acudir ante una agencia de la administración, y esa agencia de la administración nos diga, mire, vamos a estudiar este amparo y tutelamos o no tutelamos. ¿Dónde está consagrado? En el artículo 86. Y esto me sirve para, tocado de la Constitución, porque siempre en sus escritos, yo sé que ustedes lo hacen mucho mejor que yo, pero de pronto un tipcito no cae mal. Siempre, al menos yo, Juan Alberto Torres Cortés, lo hago en un derecho de petición, en una acción de tutela, bueno, más, en una demanda, siempre parto de la Constitución Política de Colombia. Y ya después empieza uno a blindarlo con las normas que, dependiendo de la jurisdicción que usted tenga, entonces la va a estructurar. Entonces, pero siempre parte uno ¿de qué? De la Constitución. Recuerde lo que hablábamos el sábado, del derecho procesal constitucional. No se olviden de eso, ya hoy se habla de eso, del derecho procesal constitucional. Ya adentrándonos en algunas características, pues podemos encontrar lo siguiente. Decíamos, es una acción constitucional de carácter judicial. Entonces, su base fundamental, la protección de derechos fundamentales, cuando estos son vulnerados o amenazados y no existe otro medio ordinario de defensa que resulte eficaz, salvo el caso de configuración del perjuicio irremediable en el cual podrá operar como mecanismo transitorio. Derecho procesal constitucional y derecho procesal dogmático.
Si nosotros vamos, hacemos el símil y nos vamos a la sentencia, ¿qué características de la sentencia se trató allá en el expediente T7829, en donde las partes Luis Humberto Aguas contra Colpensiones, la magistrada ponente Paola Andrea Meneses? Entonces, allá, ¿qué se estructuraba? Allá, obsérvese que se hablaba de una subsidiariedad, se hablaba de la inmediatez, y se hablaba de un ¿qué? De un perjuicio inminente, y se habló también de algo más, de si era o no viable el requisito de procedibilidad, de que se agotaran las instancias para que el colega del cual estamos hablando entonces pudiera amparársele o no amparársele su derecho. No sé, ahí podríamos hablar de estos temas en específicos. Pero cuando quieran que estos sean amenazados, el abogado vio amenazado su derecho. ¿Cuáles son la vulneración de sus derechos? El derecho a la seguridad social, el mínimo vital, la dignidad humana y el principio de igualdad, que fueron los que se centró él para darle base a quién, a esa acción de amparo. Entonces, dentro de la sentencia también nos hablaba de aquellos requisitos de procedibilidad. ¿Qué son esos requisitos de procedibilidad? Oiga, primero no venga hasta acá, agote todo, lo hablábamos un poco el sábado, agote todas esas instancias, y entonces ahí se nombra de un procedimiento interno ante una declaratoria, según el procedimiento laboral. De pronto, si hay algún laboralista, pues aquí nos podrá estructurar un poquito mejor. En tres aspectos: legitimación en la causa, el principio de inmediatez y la subsidiariedad, que son figuras netamente ¿qué? Importantes. Decíamos el sábado que ahora todo es tutela, que todo esto, hoy estaba escuchando que si de pronto para mañana las personas se contagiaban del COVID, entonces pues tocaba colocar tutelas en contra del Estado. Ya se hablaba esta mañana por ahí en noticias de eso. Entonces, yo decía, entonces lo hablábamos todo, porque cualquier problema que tengamos, acción de tutela. Cualquier algo que se nos cruce, acción de tutela. El doctor de la Procuraduría, se me escapa, es que Jorge, creo, el doctor de la Procuraduría no nos atendió bien. Sí, señor. Tela, Jorge, entonces vamos a tutelar a Jorge porque no me atendió bien. Entonces hay que quitarnos, romper esos paradigmas y enfatizar a la comunidad en el cual pues se establece que no todo es la acción de tutela. Un ejemplo en el cual sí puede prosperar, un ejemplo, por decir algo, hay un conjunto residencial y aplicamos teoría del caso. Hay un conjunto residencial, se hizo la asamblea, nombraron un nuevo consejo, cambiaron al administrador, cambiaron presidente, cambiaron a todo el mundo. Pero entonces los antiguos entes de la asamblea, uno impugnó la asamblea. Y entonces dijo no, le presentó una tutela porque uno impugnó y otros dos presentaron una tutela en el fin de indicar que habían sido quebrantados sus derechos al buen nombre y que los habían sacado de una manera que no era la conveniente, y el juez les tuteló. Pero lo más curioso es que el juez les dijo: yo voy a restablecer a ese administrador por el término de 3 días. Le dio 3 días. Digo, usted iba a estar en el cargo 3 días. Y en esos 3 días, ¿qué sucedió? Se hicieron unos pagos de nómina, se hicieron unos pagos en los cuales pues no había lugar. Y chao. Pero después los otros miembros del consejo empezaron a pasar derechos de petición, y ante la alcaldía. Y hay un conjunto en el cual todavía no han podido que el nuevo administrador se posesione. Entonces, pues obviamente no hay registro fiscal, no hay temas,
y han pasado el nuevo administrador ha pasado sendas comunicaciones, sendas y demás, sendos derechos de petición, y unos no han sido contestados, otros le contestaron, está ese resuelto a lo que se estructuró en X providencia y así. En este caso, entonces, me llaman y me consultan, mire, queremos hacer, pues, en este caso sí procedería una acción ¿de qué? Una acción de tutela. Porque es el medio más rápido. Porque alguien me puede decir, espere Juan, por una sencilla razón, porque es que aquí no procedería una tutela, aquí procedería de pronto una acción de grupo o una acción popular, porque es una comunidad. Entonces yo diría, puede tener, y se están viendo afectados, porque si la cabeza visible de un conjunto residencial, ¿cuál es? Es el administrador. Entonces él no puede tomar decisiones. Llega una demanda, no puede dar poder. Llega algún requerimiento, pues, en donde o llega alguna diligencia, muéstreme su acta de posición. No la tengo. Entonces, ¿por qué? Porque no ha sido ampliamente reconocido por el alcalde. Entonces, se ven afectados. En este caso, si de pronto procede que una acción de tutela. Caso número 2. Los administrativistas sufrimos mucho con algo que se llama la caducidad de la acción a través de los medios de control, ¿o no? Entonces, siempre nosotros vemos algo fundamental que siempre tenemos aquí en la mente: caducidad. Nulidad de restablecimiento del derecho 4 meses a partir de que se notifica el auto, pero la resolución. Medio de control de reparación directa, entonces tenemos 2 años contados a partir. Pero existen eventos en los cuales presentamos un medio de control de reparación directa, teniendo en consideración como base fundamental para acreditar ese daño una junta médico-laboral. Y ese resultado de ese acto administrativo de una junta médico-laboral. Ejemplo, si estamos hablando de, por decir algo, Toribio de Jesús, está como miembro activo del ejército, es soldado regular. Está prestando su servicio militar y entonces sufre un accidente y pues hay un daño antijurídico, y ese daño antijurídico hay que indemnizarlo, porque el Estado tiene la posición de garante de ¿quién? De Toribio. Y en ese sentido, pues, él hace sus exámenes de incorporación, y entonces dice, totalmente, ¿qué? Sano, no me duele nada. Entonces, el Estado, ¿qué obligación tiene? El Estado tiene la obligación de devolverlo en el estado en que entró, en el estado que quede en el acta de incorporación, en los exámenes. Y sucede un accidente, un infortunio en la prestación de su servicio militar. Presenta su junta médico-laboral, presenta su ficha médica, su junta médico-laboral, y posterior a los 2 años de que ocurrió el hecho, sale la junta médico-laboral. Y le dice, bueno, usted quedó con un grado de discapacidad del 42%, por decir algo. Al momento de presentar la demanda por falla en el servicio, entonces dice, mire, el juez, muy rasante, usted sabe que esa facultad la tiene el juez contencioso administrativo, y dice, no, mire, caducidad de la acción. Ese auto por naturaleza es apelable, entonces se apela. El auto que rechaza la demanda es apelable, se apela. Factor funcional de la competencia, se mira jerarquía. ¿Y qué sucede? El tribunal aboca conocimiento, bueno, revisa y confirma la decisión. Es decir, que esa persona, en uso de sus facultades, se le está negando ¿qué? Plenamente un ¿qué? Un derecho consagrado que se está estructurando en el artículo 90, de que cuando las agencias de la administración en uso de sus funciones causan un daño, ese daño necesariamente tiene que ser ¿qué? Indemnizable o indemnizado.
Entonces ahí viene la falla en el servicio y todos esos factores que ustedes ya manejan ampliamente, los administrativistas y todos hay que manejan eso. Entonces, recuérdenlo, que el padre de la responsabilidad administrativa les recomiendo mucho esa literatura, es Enrique Gil Botero, ¿no? Él tiene un libro grande que se llama Tesauro de Responsabilidad Civil del Estado y él es uno de los precursores grandes, por ejemplo, del daño a la salud y demás. Entonces le recomiendo mucho esas jurisprudencias. Quien fue magistrado y ministro de Justicia. Entonces, ¿qué sucede? Ya agoté primera instancia, juez contencioso. Agoté recurso de apelación, confirmada la sentencia. ¿Qué hacemos? Aquí operaría una tutela ¿contra qué? Contra Providencia Judicial. Si falla o no falla, eso se mirará. Pero ¿será viable la tutela contra Providencia Judicial o no será viable? Cada uno mirará, cada uno estructurará. Caso número 3, en los cuales Magnolia demanda en proceso ejecutivo de alimentos a Maxwell por los alimentos de el Maxwellcito. Porque hay un título ejecutivo, una sentencia, una conciliación, en el cual, pues, ante un defensor de familia conciliaron todos los aspectos que trae. Perfecto. Presentó el proceso de ejecución, presentó el proceso ejecutivo. Entonces, el señor es un servidor público, entonces vive no fuera del país, sino vive prestando, de acuerdo a su trabajo, no tiene casi medio de comunicación mucho. Entonces, hubo un mandamiento de pago, se trabó en legal forma la relación jurídico-procesal con el 806, correo electrónico. Debido a su trabajo, él no pudo tener acceso a eso. Y posteriormente, como al mes, se da cuenta de que le llegó un correo. Mes y medio le llegó un correo. Dice, ay, mire que me demandan. Y le declararon unas medidas cautelares, le declararon unas medidas de impedimento para salida del país. ¿Y cuál? El 50% del salario, porque recuerden que la medida cautelar en procesos de alimentos, el juez proporciona y pondera hasta un 50% del salario que corresponde. Entonces le hace una ponderación, pero el juez no le pondera, sino le envía el 50% por su calidad de servidor público. Como las pretensiones son de carácter económico y al momento en que está el traslado de la demanda, son pretensiones económicas, ¿qué se presenta? Recuerde lo que hablamos un poco el día sábado. Entonces se presume que hay un allanamiento en la modalidad tácita, como forma autocompositiva. La autocomposición se subdivide en allanamiento, desistimiento y perdón del querellado. Pero aquí hay un allanamiento y el allanamiento se subdivide en dos, en allanamiento tácito y en allanamiento expreso. Este es un claro ejemplo de un allanamiento tácito. Se presume que usted está de acuerdo con eso. Y eso tiene dos efectos. El allanamiento tácito, si son pretensiones económicas, el efecto jurídico, ¿cuál es? Una aceptación plena de los hechos. Contrario sensu, si no son pretensiones económicas, por decir algo, que no estemos hablando de un proceso ejecutivo, sino estemos hablando de un proceso declarativo en el cual, pues, por decir algo, un proceso de filiación natural. Entonces, no que era las 5 de la tarde y ya son las 7, las 6:55 de la noche. Llame a Maxwell y dígale, ¿qué hubo, papi? Usted como no contestó hace una hora, entonces usted ya es mi papá. No, si no son pretensiones económicas, el efecto que ello produce es un indicio grave en contra. Entonces esta persona se acerca y dice, mire, yo no pude. ¿Qué hago? El proceso de alimentos es en única instancia, ¿o no? Leutivo de alimentos. Lo que es aumento, fijación, disminución, exoneración y restitución de pensiones alimentarias es en única instancia. Atiende la naturaleza, pero es en única instancia. Entonces, ¿no opera qué? No opera un factor funcional.
y ya hay no sentencias, sino auto de seguir adelante la discusión, porque eso fue uno de los grandes cambios que trajo el Código Penal del proceso. Auto de seguir adelante la discusión, o la 395. ¿Qué hacer ahí? Mire, yo tengo que salir porque yo tengo que hacer unos cursos fuera del exterior, yo vivo de mi trabajo, tengo también otro hogar, tengo también fuera de mi hijo también, fuera de Maxwellcito, tengo a Takuma y tengo a Daisy y a Shirley Milena y tengo un hogar, pero la juez me cogió el 50 salario y fue el 50% y pago arriendo. ¿Qué hago? No me puedo porque pues por temas diferentes no me pude ejercer mi derecho de acción de nulidad. ¿Será que prospera alguna nulidad del 133? Pero entonces alguien dirá, no, la tutela, pero también ya sé que alguien me puede estar diciendo, no, Juan, espere, ahí no procedería una tutela todavía porque le hace falta agotar algo. Entonces uno diría que no, pues un recurso extraordinario. ¿Cuál puede ser ese recurso extraordinario? Puede ser un recurso extraordinario de revisión. Es que el recurso extraordinario de revisión procede ¿contra qué? Contra todas las sentencias debidamente ¿qué? Ejecutorias, ¿o no? Y ahí dice, contra las sentencias debidamente ejecutoriadas. Y entonces, por remisión, uno dice, no, pues entonces aquí también trae las sentencias de única instancia. Hay una polémica y hay cierta doctrina que dicen que no, que esas no operan, que son las de primera y segunda instancia. Entonces, obsérvese. ¿Será viable una acción de tutela contra la providencia judicial mirando que el debido proceso? Entonces, obsérvese cómo en muchos eventos, sí podemos estructurarnos y decir, venga, pero porque se han agotado varios caminos. Caso número 1. Sentencia de primera instancia. Si me pueden de pronto, es que como aquí no alcanzo a ver quién de pronto está hablando, si me pueden ayudar con el micrófono, les quedaría muy agradecido. Entonces, caso número 1, el de la caducidad de la acción. Caso número 2, acción. Caso número 3, la sentencia que nos sirve para la clase del día de hoy, la T034. ¿Serán viables? ¿No serán viables? Doctor, qué pena. Es que hay una interferencia, no se escucha Hay una bien la clase. interferencia. Sí, es que hay alguien que me está... Le pido el favor de que... La compañera Marcela Ortiz, ¿será que pueda apagar el micrófono? Muchas gracias. Gracias. Entonces, obsérvense que estoy trayendo 3 ejemplos de el AT 034 laboral, caducidad, derecho administrativo, el conjunto residencial, derecho civil, título ejecutivo, proceso de alimentos, jurisdicción de familia. 4 ejemplos en los cuales puede que opere o puede que no opere una tutela contra providencia, y aquí vamos hilando cositas. Entonces, cada uno mirará, para mí se opera, para mí no. Si ustedes fueran jueces de la República, ¿tutelarían o no tutelarían? ¿Darían alguna medida cautelar o no darían alguna medida cautelar? Entonces dice, pues miremos, analicemos. ¿Acaso ahora se podrá mirar el tema de las nulidades procesales? ¿Operará una nulidad o no? Y si me niegan la nulidad, ¿qué hacemos? ¿Acaso toca primero agotar un recurso extraordinario de revisión? Porque ahí dice un perjuicio irremediable. Cada uno tiene un perjuicio dentro de esos 4 casos que nombré. Bueno, aquí no toquemos el del doctor Luis Humberto. Toquemos los otros 3. ¿Habrá un peligro inminente? Es que yo ya agoté varias cosas. En el otro lado yo no pude agotar porque es que no se me dio la oportunidad. Hasta ahora me entero. Profe. Entonces, miren cómo
Dame un segundo, termino y ya te concedo el uso de la palabra. Entonces, observe cómo esos aspectos nos llevan a decir, aquí sí, aquí no, aquí de pronto. Entonces, para explicar lo que es el perjuicio irremediable y la inmediatez. La inmediatez en algo que vamos a ver, en el sentido de que, pues, aunque el decreto 2591 nos dice que uno puede presentar una tutela en cualquier tiempo, ya a nivel de la tutela contra providencia judicial, ya hay un procedente, ¿no? Y allá nos dan un límite. ¿Estamos de acuerdo con ese límite? ¿O no estamos de acuerdo? Porque es que si el artículo dice que se puede presentar la tutela en cualquier momento, en cualquier tiempo, entonces, pero este precedente nos dice que son 6 meses, máximo 6 meses, por el principio de inmediatez. ¿Estoy de acuerdo con eso? ¿No estoy de acuerdo con ese presidente? ¿Me puedo apartar del presidente? ¿No me puedo apartar del presidente? ¿Qué hacemos? El doctor que me había solicitado el uso de la palabra, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Gracias, Doc. Hablas con Felipe Urbano. Doctor Felipe. Gracias, Doc. Creería que un tema también ahí, pues trayendo un caso de mi vida profesional, resultado que hubo una demanda en contra de un municipio por un contrato de realidad que se pretendía, pues, se constituyera sobre un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Una docente vinculada por la administración municipal mediante contrato de prestación de servicios, y la docente, pues, después de un tiempo, que 15, 20 años, demanda ese contrato realidad. Presentan la demanda. Rechaza la demanda porque en su fundamento del rechazo existió la prescripción de la acción. La apoderada apela a la decisión y se va al tribunal. El tribunal confirma esa decisión de primera instancia, rechazando el rechazo de la demanda por haber operado el fenómeno de la prescripción. Ahí presentaron una acción de tutela. La acción de tutela, pues, esa acción, pues, y el tribunal, porque digamos que el tema de la prescripción no está de rechazo, manda, digamos, resolver ya en la sentencia. Y entonces ya se llama como a que tuvieran en cuenta la diferencia entre la prescripción y la caducidad, ¿sí? Que la caducidad es el rechazo de demanda, más no la prescripción. Entonces ahí estamos. Usted quiere lo rompa allá a nivel de derecho y de la jurisprudencia, la doctrina, siempre hay algo que dice: caducan las acciones, prescribe los derechos. Sí. Sí, doctor. Sí, entonces digamos que podríamos aplicar este caso que sí operó la acción de la contra providencia judicial, y son casos, pues, de que se debe tener en cuenta a la hora, pues, de cuando uno presenta una demanda y en caso de que la rechazan por estas acciones, pues agotar también los medios, como hablábamos en la digamos los requisitos, porque en caso de que no sé, si no se hubiera presentado el recurso, sí operaría la acción de tutela en este caso, o pues por las considerar de que si no se agota un recurso, se está, digamos, como de acuerdo con la decisión del juzgado. Entonces, este puntico quería traerlo para que usted nos ilustre un poco más en este tema. Si operaría bien la acción de tutela en caso de que no se hubiera presentado el recurso de apelación frente a la decisión que rechazó la demanda. Bueno, la jurisdicción en la cual se presentó fue la administrativa o la laboral. Administrativa. Ahí hay que tener un punto de partida fundamental, porque el juez administrativo, pues sí tiene esa calidad
que él separa la edad, que si ve una caducidad de pleno derecho, colóquela. En el caso número 2, o sea, aclare esa caducidad. Y viene al medio de control, que muy seguramente sería uno de de restablecimiento del derecho. Posiblemente, o me equivoco. Sí, de nulidad de restablecimiento. Restablecimiento. Entonces, dependiendo, me dice que es, si lo que entendí, 20 años, entonces, dependiendo de cuando haya adoptado la sede administrativa, o lo que antes se denominaba la vía gobernativa, la sede administrativa, habría que mirar ese tema también, porque entonces empieza a mirar a partir de esa notificación de ese acto administrativo los temas de caducidad y de caducidad o prescripción. Aquí hablamos más que todo del tema de caducidad. Si el juez lo negó, creería de pronto, pues desconozco los fundamentos, pero creería que podría estar bien negado. Segundo, si el tribunal lo confirma, también. Pero a esa pregunta de que si por decir algo yo no agoto un recurso de apelación, y agoto la tutela, puede ser factible que me nieguen o no me amparen un derecho. Si yo fuera juez constitucional, yo lo negaría, por una sencilla razón. Recuerde algo que les enuncié el sábado, que es el tema de los recursos. Entonces, las decisiones pues tienen varios momentos. Cuando se profieren, cuando se notifican y cuando quedan ejecutoriadas. En el momento de que me niegan el juez dice rechaza in limine, porque muy seguro tomando en consideración los presupuestos que se han visto en este libelo demandatorio, este despacho procede a rechazar in limine de una el presente libelo, tomando en consideración las siguientes 2 puntos, le dan 2 puntos, consideraciones, y empieza a deslimar el tema de la caducidad de la acción, y eso es lo que hacen ellos. En última resuelve, rechazar, eliminar. Entonces, pues obviamente esa providencia, pues necesariamente debe ser notificada en estado, y al ser notificada en estado, entonces está el término de ejecutoria. ¿Qué? ¿El término de ejecutoria para qué sirve? Presentar recursos, pedir aclaraciones, complementaciones o adiciones y o correcciones de una providencia, 3 días. Presenta uno el recurso, lo sustenta y bueno, vaya al inmediato superior. Entonces, pero en el evento en ese evento en el cual el actor deje de vencer el término, considero que deja pasar una oportunidad para que su superior jerárquico lo revise y lo mire. Entonces yo no voy, mucha gente y mucho profesional hace eso. Yo no voy a agotar un recurso de apelación porque es que eso se demora mucho. Yo guardo silencio y entonces presento una tutela. Pero al guardar silencio, entonces, ¿qué fenómeno ocurre? ¿Cuál fenómeno ocurre ahí? El fenómeno de ¿qué? De la cosa juzgada. Cosa juzgada, ese auto haría tránsito a cosa juzgada ¿qué? ¿Formal? ¿Material? ¿Constitucional? La respuesta correcta es ese auto o esa providencia hace tránsito a cosa juzgada material. Y la cosa juzgada material por verdad se tiene. Que puede presentarse la acción de tutela. Si yo fuera un juez constitucional, yo negaría, porque usted tuvo un derecho. Que por X, Y, Z circunstancias no lo hizo. Bueno, fundamenteme por qué no lo hizo. Y entrar a mirar, ¿usted por qué no apeló? Teniendo que su superior jerárquico, es decir, aquí el tribunal superior, el tribunal administrativo, secretaría de sección segunda, entonces conociera de ese recurso y pudiera tomar 2 caminos, o confirmar la decisión o revocarla de pleno derecho. Otro juez constitucional puede decir, no, a mí no me importa porque lo que usted, venga, miramos a ver, miramos usted, ¿qué derecho constitucional cree que se le está vulnerando con ese rechazo de la demanda? Pero para mí sí sería, yo la negaría de pleno derecho. ¿Por qué? Porque usted tuvo
Y no lo agotó. ¿Sí ve cómo pude? Es mi humilde criterio, ¿no? No es que mi criterio sea vos, no, es lo que yo como juez haría. Contrario censo, doctor Felipe y los honorables colegas que a esta hora me acompañan en ese contrario censo con los ejemplos que yo le coloqué. 3, 4 ejemplos que yo le coloqué. Y nomás mire la T034. ¿Qué le están diciendo? No, espere. Como dice la mujer escasa, espere tantico. Espéreme un segundo. ¿Usted ha agotado esto? No, no lo ha agotado, ¿cierto? Y ahí es donde el llamado, porque todo es tutela, lo que hablamos el sábado. Y mire que le estoy colocando 4 casos, con este serían 5 casos en los cuales, de pronto, es que, bueno, en el primer caso su merced dijo, mire, se agotó el recurso y demás, bueno, ahí sí ya dice, bueno, espera un momento. Pero en el caso de que de pronto no se haya impetrado en legal forma el recurso, pues, miremos si procede o no la tutela contra providencia judicial. Error improcedendo, error injudicando. Observémoslo. Un último ejemplo, ya que usted toca ese tema. Digamos, sentencia de primera instancia. Confirmo, juzgado, un ejemplo, proceso de pertenencia. Toquemos varias jurisdicciones que me encanta para que ustedes vean. Proceso de pertenencia. Sale la sentencia en contra de las pretensiones del demandado. Apela a la sentencia. Apela a la sentencia. Y entonces presenta sus reparos concretos. Dentro del término, presenta en 3 días, presenta sus reparos concretos. El Tribunal Superior Sala Civil, Tribunal Superior Sala de Civil, ¿qué hace? Admite el recurso, alegación, entonces, bueno, entonces dice, mire, perfecto, fija fecha y hora, para llevar ¿qué? Para llevar a cabo la audiencia. Recuerde que entonces allá nos vamos a encontrar ante un magistrado ponente y 2 que apoyan en su decisión. ¿Y qué sucede? Fijan fecha y hora, llega la parte demandante y llega su apoderado. Pero no llega la abogada demandante el recurso. Entonces, y el magistrado dice, estamos acá, en los generales de Leyton, a esta hora haciendo tal, estamos en la audiencia, en la sala número 5 del tribunal, entonces me acompaña, yo como magistrado ponente, me acompaña el magistrado tal, la magistrada número tal, quienes hacemos sala, para tener la causa del proceso 2019-458 de Toribio de Jesús contra Jessica Yuyey. Proceso declarativo de pertenencia, es la modalidad adquisitiva de uno. Perdón, doctor. Es que Juan Alberto lleva el micrófono abierto hace rato y pues qué pena de verdad, pero queremos poner cuidado, pero es imposible con el ruido. Juan Alberto creo que soy yo. No, porque hay un ruido de unas voces al fondo. No, no. Es la compañera Ivonne. Perdóneme, sí, discúlpeme, doctor. Yo no, ¿cómo me va a pasar? Juan Alberto, no haga ruido. Ya iba a silenciar al doctor. Sí, mi familia está buena, porque aquí en Bogotá, bueno, y sé que a nivel de Colombia está todo, pero aquí nosotros tenemos toque de queda a partir de las 7, entonces hoy llegué tempranito, porque pues no hay gente que ya mañana no se puede salir, y pues estamos aquí, mira, aquí estamos, creo que ustedes también, aquí tenemos pico y cédula, toque de queda, pico y placa, entonces me meten, pero mis padres están ahí mirando sus noticias, cenando, entonces les digo, guarden silencio, no vayan a hablar, porque entonces, no, mentira. Entonces aquí trato de que todo sea, al menos de aquí para allá, y no haya mucha interferencia. Entonces, retomando, estamos ahí en la audiencia,
Nuestros magistrados. Y se deja constancia de que a esta hora llevamos 5 minutos, 6 minutos de la audiencia, no se presenta el abogado de la parte demandada quien presentó dentro del término especial el recurso al SAE y lo sustentó dentro del término. En consideración y tomando los presupuestos legales y procesales, esta sala declara desierto el recurso y en consecuencia remítase el expediente al APO. Y entonces el abogado llega y dice tutela contra providencia judicial. Porque es que recuerde algo, en materia civil, y hay una polémica por eso, de que si usted presenta el recurso y usted lo sustenta, pues voy a ir a la audiencia, no habría necesidad de ir a sustentarlo en la audiencia. Y si yo no voy, entonces, su señoría, falle, en favor, en contra, confírmemelo, revóquemelo, o no. ¿Pero qué hacen? No, momentico, declara desierto el recurso porque usted tiene que venir a sustentar en la audiencia el recurso. Pues que ya lo sustenté ante el ACO, sí, eso fue ante el ACO. Aquí estamos ante el acto. Pues de la segunda, ¿qué hacemos? Y se presenta una tutela contra providencia judicial por principio de igualdad. Quebrantamiento del artículo 29 constitucional al debido proceso. Entonces, ¿qué? Decimos, ¿procederá, no procederá? Y expresa al actor de que dice, mire, yo no vine porque ya lo sustenté en la primera instancia, yo no tenía que ir a eso. Yo espero simplemente el fallo y ya. Eso fue lo que hice. No alega una fuerza mayor, un caso fortuito. No, mire, de pronto se me murió un familiar, estoy en una clínica, ¿qué hacemos? Tutela contra. Mirará, usted en su sana crítica, honorables colegas, doctoras y doctores, ¿creen que puede amparársele ese recurso? En esa tutela. Cada uno mirará, como 6 casos que hemos colocado acá. En acción de tutela contra providencia judicial. Bueno, salvo una, que fue que esa no es contra providencia judicial, sino contra una tutela ya a nivel general, que es, por ejemplo, la del propiedad horizontal, la del 675, la ley 675. Mire cómo tenemos que analizar, porque vamos a mirar, así como aquí expresó la Corte, usted tiene que hacerlo. Y ahí es donde yo digo que es que aquí, por ejemplo, una tutela contra providencia judicial, y así no sea contra providencia judicial, pues obviamente no es tan informal como el decreto lo dice. ¿O sí? No es tan informal. Es que tome, venga, lléneme este formatico y venga. Pues, para llenar formatos, hágale. Pero venga, miramos. ¿Cuál es la vía directa? ¿Cuál es la vía indirecta? Y entonces, prácticamente, como algunos manifestamos, una tutela contra providencia judicial se vuelve prácticamente casi como hacer un recurso de casación. Mire, el error de derecho, consideren esto. Hay un precedente, el precedente lo traigo y el precedente nos dice esto. La vía de derecho vulnerada es esto. Sí, es que no es tan informal. Pero escuchamos diariamente en los despachos judiciales, se presenta una tutela. Eso ahí sale tutela, eso mire, ahí hay un formato. Ahí en la esquina, vaya, consígalo. Llene los datos y hágale, o no. Menos aquí en la décima con Jiménez, ¿he visto eso? Entonces sí, mira, ahí llenan. Entonces yo, bueno, pues eso también es un modo, y bueno, listo, respetable. Y por eso mucho juez niega. Y uno cree, ese man
maldito juez, no me quiere, mire cómo es de bruto ese juez, pero esperemos, como dicen, espere tantico, venga, miramos qué fue lo presentó, venga, miramos qué fue lo que se probó, venga, miramos cómo lo probó. Y entonces miremos el principio de la congruencia. Vulneración, seguridad social, mínimo vital, vida digna e igualdad. Bueno, ¿cómo los probó? Y mire la primera intervención del doctor. Dijo, yo no estoy de acuerdo porque, mire, faltó probar esto, yo no hubiera hecho esta carga dinámica a la prueba. No sé si leyeron los 15 aspectos fundamentales del derecho probatorio por mi maestro Ulises Canosa. 15 aspectos probatorios del derecho probatorio que les dejé el sábado, para que leyeran. Son 4 hojitas, 5 hojitas nomás. Entonces, y uno cree, ay, me negaron, pero sí, es que la justicia no. Pero, ¿cómo? Entonces allá miramos el minus petita. ¿Recuerdan que en el principio de la congruencia, qué es el minus petita? Cuando el juez me concede lo mínimo que, ¿qué? ¿Qué pedí? Claro, claro que no. Porque el minus petita o mínima petita es cuando el juez me concede lo mínimo que logré que probar. Y uno dice, no, si lo mínimo que pida a ver qué le dan a eso. Así si algo mínimo le dan. Pero espere un momentito. Daño antijurídico. Estoy probando en lucro cesante y en daño emergente en total, con juramento estimatorio estoy probando, entonces me deben 80 millones. Estoy pidiendo 80 millones. El juez condena ¿en cuánto? En 10 millones. Y en los otros 70. ¿Cuánto logró probar? 10 millones. Y los otros 70 no logró probar. Entonces, ¿será que el juez está prevaricando y entonces ya voy a tutelar? ¿O ya voy a apelar porque usted me concedió los otros? Digo, no, pero es que mira, aquí hay plena prueba. Según las pruebas regulares y oportunamente allegadas al proceso, usted logró probar. Y fue controvertido de que usted de los 80 millones probó 10 nomás. Le concedo 10. ¿Será que el juez está prevaricando? ¿Será que el juez está tomando una decisión por fuera de la norma? Y entonces ya vamos a tutelar contra prudencia judicial porque es que usted me quita 70 millones de pesos. Cuando yo traje todo, no, un momentico, espere. Mira a ver qué es lo que trajo usted. Congruencia, minus petita. O, por ejemplo, allá en el derecho laboral que sí dice, cuando el juez le concede a uno más de lo que pidió. Ay, se me olvidaron las vacaciones y las primas de servicios, pero el juez se las concede. ¿Será que ahí también habrá tutela contra prudencia judicial? Si ve cómo hay que mirar y analizar los diferentes estados. Esto es lo bonito de estos temas. O sea, y mire que si yo me vengo y le digo el decreto en el artículo 1 y en el artículo 2, pues todo bonito. Todo bonito. Y a lo último, si les digo, ¿entendieron? Sí, Juan Alberto. Pues ya a esa hora no tenemos el corpus, pero el animus ya está por allá, no sé, en qué voy a hacer mañana, en qué tengo que salir temprano, ¿no? Pero si eso lo aterrizamos a uno sabe o aprendizajes basados en casos y procedimientos, ¿usted qué opinaría como juez de la República? Por eso pregunté si había aquí un juez de la República, porque hay veces me encuentro en estos hermosos escenarios, me encuentro jueces, ve, aquí tenemos un procurador, entonces, togados, podemos construir un conocimiento, porque ahora este es un fundamento, ¿saben? Del por qué yo no les envío lecturas. O por qué no le hace no, pues sí, listo, aquí le traigo esas diapositivas y bueno, ya está ahí. Pero a mí me gusta hacer eso, como casos, pensemos, analicemos, ¿usted qué haría? ¿Usted tutela o no tutela? ¿Y por qué? ¿Cuál es su fundamento? Veamos como 6, 7 casos, vean, de la vida práctica, de la vida real. Casos no inventados. Casos que se han dado. Bueno, y si usted fuera magistrado, digamos, el doctor dijo yo no tutelo, y si por factor funcional,
tú eres el magistrado o tú eres la segunda instancia, ¿qué opinión? ¿Confirmas o revocas? ¿Qué harías tú? Y ahí es cuando dicen, no, explico. Y eso es lo que toca manifestarle a las personas. Espere, analicemos, estructuremos. Pero hay que también tener en cuenta el perjuicio irremediable. Por ejemplo, el doctor del sábado, que creo que fue el primero que, doctor Jorge, creo, que habló hoy. Entonces, en el tema de los pañales, eso ya es diferente. Dignidad humana y demás, eso ya, porque para nadie es un secreto. Doctora Ivonne, ya deme un instante siquiera y ya le concedo el uso de la palabra. Porque para nadie es un secreto de que esto, un proceso de revisión aquí en Colombia, pues dura un tiempo. ¿O no? Y pues eso se necesita para allá, y ese fue el caso que el sábado, ese fue el caso que el sábado, pues estuvimos hablando de eso. Doctora Ivonne, por favor, buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, señora. Doctor, lo que sucede es que yo trabajo para el municipio de Popayán, en la alcaldía, en el área de tutelas, precisamente, y tenemos un caso particular que pues nunca se nos había presentado. Es una situación con una tutela que es del año 2018. Es una señora que habita en una parte que es una invasión. La señora hizo pues su casa, la construyó su casa. Las casas de los lados y al frente hacen que con el invierno que se presenta haya un riesgo para que eso colapse, porque ya son, pues como es invasión, ya son varias casas las que se encuentran ahí en el lugar. Resulta que en el año 2018, bueno, con las, digamos, con gestión del riesgo y todas las cuestiones que se hacen con el municipio para verificar la situación que pasa con la señora, pues nos hemos evidenciado que la señora hace pues ya algún tiempo no habita en el lugar, sino que arrenda la casa, ¿sí? Entonces, pues ella realmente, pues ahí no consideramos como municipio pues que se le esté vulnerando ningún derecho, pues si ella no es la que está ahí. En el 2018 nos ordenaron pues a la alcaldía que en un término de 10 días se pues de notificar a la y de fondo ¿Se notificara qué, doctora? Ahí se le fue, ahí no le alcancé a escuchar. ¿Se notificara qué? Es que ella mandó peticiones pues para que ella se le reubicara, bueno, que se le diera otra vivienda y todo. Entonces nos ordenan que en 10 días se le emite una respuesta clara y de fondo, dándole las acciones concretas a desarrollar pues para mitigarle el riesgo de su vivienda. Y pues que se debían ejecutar en 2 meses. En ese momento, pues lo que hizo el municipio fue decirle a ella que probablemente se podría hacer un muro de contención para mitigar el riesgo de colapso de su casa, pero bueno, analizando bien, y ya bueno, con todos los expertos y técnicos en el tema, ellos nos decían que hacerle un muro de contención era pues a solo esa casa cuando ya hay pues más casas que habitan a los lados y que están sobre la montaña, pues que no se haría nada, porque pues también las casas de arriba de la casa de ella pues también podrían colapsar y se llevarían la de ella. Bueno, resulta que este año nos llegó el incidente de desacato pues por incumplimiento de ese fallo de tutela y la juez ella no resuelve sancionando, sino que ella saca una providencia que modula el fallo de la tutela. Ella dice que la modulación va respecto a complementar esa sentencia, indicándole a la alcaldía que mientras se mitiga el riesgo de la señora, se debe reubicar a la señora en una vivienda de interés social. O se le debe pues garantizar como sea, el derecho de vivienda a la señora. Pues analizando, digamos, alguna jurisprudencia, bueno, frente a ese auto solicité la nulidad o que se dejara sin efectos,
por lo que ya le comentaba que se habían hecho varios estudios y la señora nunca habitaba en la casa, siempre han habido otras personas, ella no, pues a veces la casa se va y se hace visita y pues para dialogar con ella, para ver pues por la temporada de lluvias qué ha sucedido, y ella nunca está, siempre atienden o los vecinos o cuando ella tiene arrendado, pues las personas a las que les arrendan. Pues nos negaron la solicitud de nulidad y pues en este momento pues estamos tratando de presentar una tutela frente a esa providencia judicial. Pues quería como preguntarle, Doc, usted en ese caso, ¿qué pensaría que sí podría prosperar esa tutela? Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Que yo veo así, grosso modo. La señora, bueno, al hacer ese tipo de acciones, ¿en qué calidad actúa? Creo que no es titular de derecho de dominio, ¿no? Sí, exacto, sino que pues en ese tiempo, en el 2018, no se hizo una buena defensa o no se hizo una buena contestación a esa tutela, y digamos claro, que la recibimos ya desde el momento del desacato como tal. Entonces, yo diría, bueno, al momento diría, bueno, ¿usted en qué calidad actúa? ¿Usted es poseedora? No, ¿usted es tenedora? ¿Usted es titular de derecho de dominio? Ah, no, que es que estoy en una invasión. Espera un momentico, bueno, y entonces. Ahora, segunda pregunta. Me imagino que se habrá, en esos barrios de invasión siempre se hace algo que se denomina una querella policiva. ¿Se habrá hecho estudios de una querella o ante un inspector de policía para que se mire ese tema? No, eso no se ha realizado. Entonces por perturbaciones, acuérdense, eso fue, yo no me acuerdo si fue el año pasado. Sí, el año pasado. En Cali, precisamente. En un tema de invasión, fueron ya a sacar a varias familias de un terreno, ¿recuerdan? De un terreno, es que no me acuerdo muy bien el sitio, pero y donde un servidor público y yo en un video, y que está ahí en grupo judicial, yo con otro profesional hicimos un video sobre la objeción de conciencia. Un policía se niega y entrega su arma de dotación a su compañero y dice, no, yo no saco a esas familias porque estamos en pandemia y no tienen a dónde irse ni demás. ¿Se acuerdan? Eso fue en Cali. Eso fue el año pasado. Eso fue de trascendencia porque se está negando a mirar una orden, pero están parando que en una querella policía. ¿Hubo una querella policía en este caso? Usted está pidiendo, señora, que se le tutele o se le ampare en un derecho cuando usted está en una situación irregular. Es que yo no tengo casa y entonces el Estado tiene que darme. Bueno, sí, el Estado cumple hasta cierto punto, pero ¿en qué calidad viene usted? Esa hubiera sido la defensa en la primera tutela, ¿o no? Que se dejó pasar, bueno, eso ya. Pero en cuanto al tema del desacato, me dices que presentaste una nulidad, ¿cierto? ¿Por qué se presentó una nulidad ahí? ¿Qué te conllevó a decir que eso es nulo de pleno derecho? Doc, pues a ver, me encontré una jurisprudencia, la T482 del 2013, en la que nos dice que el juez que conoce el incidente de desacato, pues no puede modificar el contenido sustancial de la orden proferida en la sentencia. Porque se está extramitando. Entonces, sí. Bueno, opción 1, bueno. Pero eso tú lo querías ver en cuanto a la modulación que ese juez te da. Pero querías atacar de pronto o fuera de la modulación algo del fallo anterior de tutela. Pues no, porque realmente pues la señora sí está en un riesgo y pues como municipio sí, pues así sea invasión o no, pues sí se debe mitigar riesgos en algunos casos pues como el de la señora. Sí. Y pues más que atacar ya el fallo como tal, pues porque es un fallo del 2018, pues como la modulación, ¿no? Porque la modulación ya nos está diciendo, bueno, hay que solucionarle el problema de vivienda ya con de pronto una vivienda de interés social, cosa que no es
pues tan Es fácil bien, de realizar, porque claro. eso no es del municipio nomás, eso viene desde el gobierno nacional. Entonces, pues como que por esa parte más que todo era atacar como la Listo. modulación. Y me dices que te fallaron y no te fallaron, ¿te confirmaron la decisión? En pues la solicitud de nulidad no la negaron, que no cumplíamos con los requisitos para solicitar una nulidad. Entonces, actualmente lo que queremos es como presentar una Sí. tutela frente Pues sí. a esa providencia que moduló el fallo. Preséntela, tutela contra providencia, miran errores de hecho y de derecho, y miren a ver si pueden encontrar más precedente acerca de eso, para que se vaya más, Doctor, buenas noches. para que se vaya más fundamentado. Dime. ¿Aló? Profe, habla Hamilton Martínez. Doctor Hamilton, cuénteme. Sí, señor. Yo lo que observo es que ahí del caso que la compañera plantea... Es un caso duro. Sí, es un caso duro porque de todas maneras ya hay una sentencia. Pero lo interrumpo un segundo. Y recuerden ustedes para allá en filosofía, el derecho y algo, es la teoría de los casos fáciles y la teoría de los casos difíciles, ¿no? De la justicia, de la filosofía del derecho. Aquí hay, mire lo que se presenta. Y lo que la doctora Ivonne dice. Juan, ¿puedo presentar una acción de tutela o algo? Entonces, diré, bueno, espere un momentico, mire, y entonces toca empezar a desmenuzar todo para verdaderamente mirar desde qué punto, o sea, iniciar. Doctor Hamilton, ahora sí, para que diga que de cerceno no uso la palabra y me da vergüenza con usted. No, tranquilo, hace parte de la dinámica. Lo que me preocupa del caso planteado por la compañera es que, bueno, lo primero es que se trata de un fallo de 2018, donde ya no existe más, no hay forma de presentar ningún tipo de recurso, ni apelación, ni solicitud de revisión de esa sentencia ante la Corte Constitucional. Y algo más grave, y es que la Corte Constitucional ha venido planteando que la acción de tutela no procede contra sentencias de tutela. Entonces me parece que ahí hay una situación bastante compleja que resolver. Hay algo, y es que sí, hay que hilar más, hay que mirar más documentación para fundamentar. Entonces la alcaldía ahí quiere presentar una acción pero es que no es tanto lo que le entiendo la sentencia, y doctora Ivonne me corrige, que ustedes quieran atacar la del 2018, sino lo de la acción de nulidad que le fueron negadas, ¿sí? ¿Van a partir de ahí? Pues la modulación, Doc, o sea, claro. El habernos ella, sí, pues digámoslo de cierta manera, extralimitado ella al modularnos el fallo y complementarlo ya, cambiándole el sentido, porque pues el fallo nos ordenaba mitigarle el daño a la señora y ahora nos está ordenando darle una vivienda como tal. Por eso, les modulo. ¿Ese fallo de cuándo es? ¿El último? Hace un mes. Hace un mes. Entonces, ahí ellos no están atacando el fallo del 2018, porque si no por inmediatez mueren. Están atacando, presentaron nulidad, negaron la nulidad, y entonces la nulidad, ¿qué es lo que buscan? La nulidad, dijo muy seguramente, si pensaron de esa manera o de pronto estoy equivocado, solicitemos una nulidad, de pronto nos la van a negar, pero al momento de la nulidad